Bueno, seguro que actualmente cuando hablamos de Estado empezamos a hablar de presidentes, ministros y todo este tipo de cosas. Pero es que también las aplicaciones tienen un estado y nosotros tenemos que guardarlo para poder satisfacer al cliente. Ojo con la palabra satisfacer que también está muy de moda últimamente y no es lo que pensáis, que sois unos guarretes. Y nada, y quería contar esto un poquito al inicio, pues porque vamos a hablar hoy de estados de las aplicaciones, de Redux, de patrones muy chulos. Y también para presentaros a Bob Esponja, a que es inquietante este tipo de cosas. Es un globo, ¿eh? Bueno, pues eso. Aquí Bob, aquí personas. Venga, a programar. ¿Qué pasa, flamenquines? Bueno, aquí estamos un día más para grabar un vídeo tutorial sobre una de las cosas maravillosas del mundo de la programación y en este caso vamos a ahondar un poquito en Angular y sobre todo en esa palabra maravillosa que se llama Redux, que todo el mundo lo pone por ahí. Tú vas leyendo los blogs y dices, oh, qué guapo está esto de Redux. Luego lo ves y la verdad es que no es para tanto como todo en la programación, ¿no? Todo aquello que te ha costado tanto hacer y luego se lo enseñas a tus familiares y dicen, ah, que llevas toda la tarde haciendo esto. Ajá. En fin, no os vengáis abajo, de verdad, la gente es muy fastidiosa. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto de Redux? Lo que vamos a intentar es simular o lo que vamos a intentar es gestionar el estado de nuestra aplicación de Angular, es decir, todos los datos relacionados de nuestra aplicación de Angular. Todos los datos que yo quiera guardar, con los que yo quiera interactuar a lo largo y ancho de la aplicación mientras que dure en memoria. Al final estos son SPAs, es decir, Single Page Applications, que van a estar en memoria cargadas, que vamos a poder trabajar con ellas y mientras podamos trabajar con ellas queremos tener unos datos almacenados. ¿Cuál es el problema de Angular? El problema de Angular es que los componentes son independientes y normalmente si trabajamos en una aplicación sencilla lo que pasa es que cada componente tiene sus propios datos. Si queremos comunicarnos entre componentes sí que existen herramientas como por ejemplo los eventos o trabajar con input y output si son hermanos, si tienen una relación familiar, pero si no tenemos un problemilla que es al acceder a esos datos pues que no podemos hacerlo de una manera sencilla. Redux viene a solucionar un poquito esto. Este patrón que se puede utilizar y se puede implementar en múltiples frameworks y en múltiples tecnologías viene a solucionar un poquito lo que es lo que va siendo o lo que nos plantea Angular en este caso. Así que lo que vamos a hacer simplemente es, bueno, pues intentar implementar dentro de nuestra aplicación de Angular un patrón de Redux. Bueno, lo primero que vamos a hacer, y ya que tengo el cliente de Angular instalado, pues vamos a crear una nueva aplicación. New y le voy a llamar test Redux, por ejemplo. Ahí está. Me pregunta si quiero el routing, no voy a utilizar el routing en este caso y CSS. Y mientras esto se carga, lo pongo a cámara rápida. Bien, ya tenemos la aplicación creada, así que vamos al lío. Primero entro dentro de la aplicación, test Redux, y voy a tener que instalar un par de dependencias que necesito, sobre todo la librería de Redux, la propia librería de Redux para Angular y las herramientas para tratar de visualizar los datos dentro del navegador. Así que lo primero que voy a hacer es un par de npm installs para instalar estas dependencias. npm install, me traigo Redux. Redux me voy a traer una versión en concreto que es la 4.0.1 porque las otras hay una que está dando problemillas por ahí. Me traigo también Angular Redux, la store para poder generar nuestra store, que ahora os comentaré un poquito de qué va. Y las Redux, DevTools, no me equivoque, extension, ¿vale? Para poder engancharlo con el navegador. Instalamos, esperamos, versión rápida. Ok, esta ha sido un poquito más lenta. Voy a empezar ya a abrir mi Visual Studio con la aplicación para poder trabajar más tranquilito con ella. Voy a hacer esto un poquito más pequeño para luego tenerlo un poquito más controlado, porque es lo que me va a permitir inicializar la aplicación, trabajar con ella, crear algún componentillo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo trabaja Redux? Redux tiene tres elementos principales. Uno es la store, que es la que define cuál va a ser el estado de nuestra aplicación, es decir, qué elementos vamos a tener y qué tipo tienen. Otros son los reducers. En este caso crearemos un reducer principal al cual vamos a atacar con las acciones. El reducer al final es un método que se va a ejecutar dependiendo de las diferentes acciones que hagamos en nuestra aplicación, dependiendo de lo que vayamos lanzando, dependiendo de lo que vayamos o con lo que vayamos interactuando. Y el reducer es un método que simplemente tiene que modificar ese estado y devolver uno nuevo, ¿vale? Esto es importante, tiene que generar un estado y crear uno nuevo a partir de las modificaciones que nosotros le vayamos haciendo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es colocar un poquito nuestra aplicación, así que nos vamos a ir a la carpeta pp
Y lo primero que voy a generar es un fichero que se va a llamar store.ts, que es donde vamos a guardar, pues digamos, nuestro estado, el estado de nuestra aplicación, ¿vale? Este store.ts va a tener un par de cosas. La primera de ellas va a ser una interfaz al que voy a llamar iappstate, lo veréis mucho por ahí, que se llama siempre de esta manera. Este iappstate va a definir, o esta interfaz va a definir todos aquellos elementos que va a guardar nuestro estado, nuestro store, ¿vale? Todos los elementos que vamos a tener disponibles dentro de cualquier componente o que vamos a poder acceder desde cualquier componente. Al ser una interfaz, es como si estuviéramos haciendo una clase nueva, un nuevo tipo, es decir, que vamos a poder implementar esta interfaz y todos sabrán, todos los componentes que lo utilicen o herramientas que lo utilicen van a saber qué datos tenemos, qué elementos tenemos dentro de la interfaz, etcétera, etcétera. Y también necesitamos una función a la que voy a llamar rootReducer, que será la función que se ejecute cuando nosotros vayamos lanzando las diferentes acciones. Este es el reducer, ya digo, lo que se va a ejecutar para modificar el estado de nuestra aplicación. Normalmente estos reducers reciben el estado, que es los datos que vamos a guardar, y la acción que queremos hacer sobre esos datos. Así que de primeras, como no vamos a hacer nada, vamos a devolver el estado sin más, ¿vale? No tiene nada, esto me da porque no tiene nada puesto, ahora le pondremos alguna variable o lo que sea. Lo segundo que tenemos que hacer es empezar a definir las herramientas que vamos a utilizar dentro de nuestra aplicación e importarlas dentro de nuestro módulo. Bueno, pues en el módulo principal de mi aplicación, que está situado en el fichero app.module, lo primero que hago es, pues voy a importar las herramientas que voy a utilizar. Lo primero, las tengo que importar de la librería Angular Redux Store, que es la que acabo de instalar al principio. Voy a necesitar ngRedux, que es el servicio, la clase, el objeto que me permite interactuar con Redux, lanzar las acciones, todo este tipo de cosas, y ngRedux Module, que es el módulo que yo tengo que importar dentro de mi módulo, aquí lo veréis importado dentro de los imports, para que mi aplicación se entere de dónde están cada una de las cosas, dónde están estos objetos que va a poder utilizar, dónde lo vamos a importar, etcétera, etcétera. Bien, una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando trabajamos con Redux es inicializar la store y sobre todo decirle qué reducer es el que va a trabajar como reducer principal. El primer punto exacto donde nosotros podemos meter código en nuestra aplicación y sabemos que se ejecuta, para que se ejecute al inicio de la aplicación, es aquí en el constructor de la clase appModule. Así que vamos a utilizarlo, que aunque no esté puesto, lo podemos poner porque para eso es una clase, todas las clases tienen constructor. Lo que vamos a hacer aquí simplemente es decirle, oye, pues vamos a arrancar, nuestra store y vamos a decirle cuál es el reducer y cuál es su estado inicial. Así que simplemente lo primero que tenemos que hacer es inyectar ngRedux para poder utilizarlo, porque es el objeto que me devuelve todas las acciones disponibles. Es un de tipo ngRedux. Y lo que aquí sí que hay que decirle, y es muy importante, es qué interfaz es con la que vamos a trabajar. Por eso yo la interfaz en el store, si os fijáis, la he puesto export, es decir, exportable, para luego poder importarla aquí. Entonces, iappstate, ¿vale? Cuidado que con el Visual Studio lo que ha pasado es que se ha autoimportado aquí arriba, ¿vale? Si no tenéis el Visual Studio, trabajáis con otra herramienta, tenéis que importarla a mano. Simplemente luego puedo utilizar ngRedux aquí dentro y decirle que configure la store principal, ¿vale? Que configure la store. Hay que decirle cuál es el reducer principal, igual la función runReducer que hemos exportado dentro de la store, aquí está exportada. Igual que antes, se ha autoimportado aquí arriba, si lo veis, ¿vale? Si no se ha autoimportado, importarla por favor, no me seamos engañanes. Y por último, un objeto vacío que es el que va a definir el estado inicial de nuestra configuración de la store de Redux, ¿vale? Es decir, esta es el objeto principal o el objeto inicial, los valores iniciales que van a tener nuestra implementación, que no me sale, y he dicho 7 veces nuestra implementación de Redux. Bien, vamos a hacer algo muy simple, vamos a hacer un pequeño contador, es lo típico. En otros tutoriales ya prometo hacer algo un poquito más complejo, pero esto es simplemente de configuración y para ver dónde y cómo van las cosas. En este simplemente vamos a hacer un contador que se modifique desde diferentes componentes, es decir, que desde un componente yo lo modifique y desde el otro visualice su estado, ¿vale? Y eso es súper guay, porque tenemos ahí unos botoncitos, podemos tocar, bueno, va a ser la rehostia, lo mejor que he visto en años. Así que para eso voy a crear un par de componentes, el primero ngGenerate component, me encanta esto de hablar en inglés, lo voy a llamar contador monitor, que es donde voy a ver el contador, y el otro componente pues lo voy a llamar contador modificador,
venga, tirando ahí de creatividad, ¿no? De ser un tío creativo. Bueno, si nunca habéis visto esto, en el cliente de Angular nos permite generar estos componentes de esta manera y luego nos crea una carpeta por cada uno de ellos donde tenemos todas las herramientas CSS, HTML y TS que nos van a permitir trabajar con ese componente en concreto. Bueno, voy a empezar por el monitor donde se va a ver mi contador. Este es el HTML, es decir, la vista que se va a visualizar. Voy a darle un aspecto un poquito más bonito, tampoco demasiado, nos esperemos aquí grandes vistas. Voy a definir un espacio aquí para mostrar el contador, ¿vale? Contador. Y aquí voy a poner una variable a la que voy a llamar counter. Y ya está, es decir, esto va a ser mi contador. Bueno, en vez de una P vamos a ponerle un H3 para que sea un poquito más espectacular, ¿no? Para que sea más candente, para que lo veamos. También voy a poner aquí un botoncito, que es el que luego vamos a utilizar para incrementar, pero ya digo que desde el otro componente también lo utilizaremos, pero esto es simplemente para probar de momento. A este botón le voy a asociar un evento click, al que voy a llamar incrementa contador. Esta función la estamos ejecutando dentro del HTML, por lo tanto tendrá que estar definida dentro del TS asociado a contador monitor, al igual que la variable counter. Pues vamos a ello. Me voy al TS. Estoy a punto de ahogarme 2 veces, que lo sepáis, que eso quede en vuestra conciencia. Voy a crear aquí la variable como propiedad, la voy a crear de tipo number. ¿Vale? La puedo inicializar o lo que sea. Y también el método, que como tengo esa memoria de pez, pues ya no me acuerdo. Incrementa contador. Bien, este incrementa contador no va a incrementar directamente la variable porque no es lo que nos interesa, no es lo que queremos hacer, sino que lo que queremos hacer es que mande una acción a nuestro store, a nuestra patrón de Redux que hemos generado. Así que lo primero que tenemos que hacer es en este constructor tenemos que inyectar el servicio de Redux o el objeto de Redux en este caso. Bueno, pues vamos tranquilamente, lo vamos a llamar, lo ponemos privado para poder utilizarlo dentro de cualquier método de nuestro componente. Lo vamos a llamar ngRedux. Ya sabéis que está bien llamar a estos objetos con el mismo nombre de la clase que estamos inyectando para que simplemente trabajemos un poquito más tranquilos. ngRedux. Lo mismo de antes, cuidado porque se tiene que importar aquí arriba y le tenemos que decir con qué interfaz vamos a trabajar, en este caso con iappstate, ¿ok? Bien, ¿cómo trabaja las acciones de Redux o cómo podemos utilizarlas? Bueno, pues simplemente en el momento en el que queramos lanzarlas, es decir, cuando estamos clicando este botón, tenemos que despachar una acción. ¿Cómo se despacha? Obtenemos el objeto que acabamos de inyectar y tiene un método dispatch, tan simple como esto. Dentro del objeto dispatch lo que tenemos que hacer es pasarle un objeto con la información que queramos pasar en este caso. Normalmente los objetos que despachamos van a tener un type en el cual le decimos qué acción es la que estamos pasando, ¿vale? En este caso voy a llamar una acción de increment. Bueno, todo esto lo tendremos que ver a posteriori cuando en el root reducer digamos, oye, pues vamos a ver qué es lo que ha pasado, vamos a ver cómo obtenemos esa acción, de qué tipo es, ¿vale? Bueno, tenemos el counter, tenemos el dispatch, tenemos el increment. Lo que vamos a hacer ahora simplemente dentro de nuestra store, donde habíamos definido el interfaz, vamos a maquearlo un poco, ¿vale? En nuestra store vamos a trabajar con el counter, en este caso queremos almacenarlo aquí, por lo tanto yo dentro de la interfaz me puedo crear también una propiedad counter, es decir, esto va a ser parte del estado de mi aplicación, siempre voy a tener disponible un counter y aquí lo que recibo, este objetito action que estoy recibiendo aquí es lo mismo que estoy despachando a la hora de llamar a ngRedux dispatch. O sea que aquí tendré action.type. Si yo simplemente hago un switch sobre action.type, puedo ver qué tipo de acción es la que me está devolviendo, qué tipo de acción es la que estoy lanzando contra mi aplicación, ¿vale? Entonces, contra mi estado. Aquí me traigo el increment, ¿vale? Y le digo que si esto quiere incrementarse, lo que tengo que hacer es aumentar el contador en 1. Ojo, porque repito, siempre tenemos que volver el estado entero y el estado completo. Luego veremos alguna modificación para poder hacer esto un poquito más fácil. Así que lo que tengo que hacer es retornar un objeto igual que este de aquí arriba, pero con las modificaciones que quiera hacer. Es decir,
Creo un objeto nuevo que tenga una propiedad counter. El valor de la nueva propiedad counter va a ser el que tenía el estado anterior, es decir, state.counter más 1, ¿vale? Esto es lo que vamos a hacer con este switch, es decir, devolvemos un objeto igual que el que está esperando el estado entero, pero modificando las propiedades que queramos. Esto es muy complejo porque si nuestro estado tiene bastantes propiedades no lo podemos hacer de esta manera, ¿vale? Pero luego ya veremos cómo esto se va modificando y podemos hacerlo de una manera un poquito más fácil. ¿Qué ha pasado? Cuando nosotros hemos inicializado nuestra aplicación en app module, fijaros que aquí le hemos dicho que esto va a ser un objeto vacío. Malamente, porque aquí ya esto implementa el interfaz app state, por lo tanto esto le tenemos que decir cuánto va a ser el valor de counter, ¿vale? Pues vamos a empezar con 0. Más cosas que tenemos chunguelas por aquí que podemos modificar. Por ejemplo, esto lo estamos utilizando múltiples veces a lo largo de nuestra aplicación. Increment, increment. Y el utilizar strings o literales a lo largo de nuestra aplicación es un poco peligroso, es un poco dangerous. Así que lo que voy a hacer es, dentro de app, voy a crear un ficherito actions.ts y ahí voy a crear mis acciones, ¿vale? Las que luego voy a utilizar. Pues me voy a crear una constante que sea increment y el valor increment. Realmente el valor da un poco igual. Todos van a tener el mismo valor, o sea que me da un poco igual. Vale, export con... Vale, expanto una línea nueva. Y aquí ya simplemente, en vez de usar este increment, lo que utilizo es la variable increment. Cuidado que se importe arriba el actions, ¿vale? Ya utilizo aquí la variable. Y en el monitor, en el contador monitor, también, en vez de utilizar el string literal, lo que utilizo es la variable. Esto nos va a quitar de muchos problemas a la larga, porque voy a tener simplemente literales y no este tipo de strings, que puede ser que me equivoque porque todos tenemos problemas en los dedos y de vez en cuando se nos van para los lados, ¿vale? Entonces puede ser que la liemos. Bien, vamos a hacer una pequeñita mejora también. Esto también puede ser un poquito complicado. Si me voy a app module, el tener aquí el objeto así metido a capón puede ser un poco chungo. Lo que voy a hacer es en la store crearme una nueva variable, una constante, que se llame, voy a escribirlo bien mejor, para que funcione más que nada, initial state. Y dentro de este initial state, al que le puedo poner que es de tipo app state y así me quito de problemas, es donde voy a definir los datos iniciales de mi store de Redux. Ahora simplemente en app module, en vez de utilizar este objetillo, pues lo que utilizo es initial state. Y de esta manera ya me quito un poco de tocar app module, que siempre es un poco chungo por el momento y no merece mucho la pena, ¿vale? Entonces es mucho más cómodo hacerlo de este estilo. Bien, fijaros que en nuestro monitor, en nuestro contador monitor, nosotros lo que hemos hecho ha sido lanzar una acción, hemos despachado una acción para Redux llamada increment, pero claro, esto no lo hemos modificado, el counter no sabe qué valor tiene, el counter no sabe cómo poder manejarse. Tenemos diferentes acciones, ¿vale? Tenemos diferentes opciones para poder utilizarlo. Vamos a ver un par de ellas. La primera de ellas que vamos a ver es suscribiéndonos a los cambios que se realicen sobre la store de Redux. Bien, muy fácil, fijaros. Por ejemplo, en el constructor de mi aplicación, de mi componente, lo que voy a hacer es, sobre el objeto Redux que yo he inyectado, voy a suscribirme. Con este subscribe lo que hago es que cada vez que haya un cambio dentro de la store de Redux, yo pueda recuperar esos datos, ¿vale? Pues el subscribe simplemente recibe una función anónima y dentro de ella yo puedo implementar lo que me dé la gana. Por ejemplo, si yo hago this.ngredux, este objeto me puede devolver el estado actual. Este getState me devuelve el estado de la store actual. Si yo más o menos lo tengo todo controlado, puedo decir que este counter es igual a store.counter. Cada vez que haya una modificación sobre la store, vamos a ponerlo const para que no se enfade esto, cada vez que haya una modificación sobre la store, va a entrar por aquí, porque estoy suscrito, por lo tanto es como si me llega el periódico a casa, me va a llegar todos los días, cada vez que se modifique la store va a ejecutarse esta función anónima que tengo pasada aquí por parámetro, recuperaré todos los datos de la store y únicamente cojo este dato para pasárselo dentro de la propiedad counter, que es la que estoy utilizando luego en el HTML. Bien, después de toda esta implementación, después de tener todas estas cosas colocadas, vamos a intentar probarlo, amigos. Voy a arrancar la aplicación, ngserve, -o. Vamos al lío. El -o simplemente sirve para abrir el navegador. Cámara rápida.
Bueno, como veis, he arrancado el navegador y como veis, efectivamente me sale toda esta mandanga que es el app component HTML para poder utilizar mis componentes. Este es el fallo que me da absolutamente siempre. En app component HTML voy a quitar todo lo que hay y simplemente voy a poner el selector del monitor. Si no os acordáis cuál era, no sabéis cuál es, nos vamos al TS del componente contador monitor y cogemos el selector y lo utilizamos en app component HTML. Más que nada para que se vea lo que estamos haciendo, porque si no vale para nada. Ahí tenemos nuestro contador y si os fijáis, cada vez que yo le doy al botón incrementar va subiendo en 1 el contador. Esto quiere decir que yo estoy lanzando una acción a Redux, estoy incrementando el contador y ese contador, yo al estar suscrito dentro del monitor, me devuelve los datos que tengo en este caso. Fijaros, si yo por ejemplo esto lo hago en el otro componente, me voy al otro componente, al contador modificador, ¿vale? Y desde el contador modificador en el TS, lo primero que voy a hacer es inyectar la instancia de Redux, ngRedux, ngRedux. Como siempre le paso el interfaz con el que estoy trabajando, ¿vale? Y posteriormente aquí me voy a crear un método incrementar también, que luego asignaré a un botoncito, ¿vale? Que va a lanzar la misma acción, ngRedux, dispatch, y aquí ya hemos dicho que el tipo era increment, ¿vale? Como siempre todo se ha ido, como estoy en Visual Studio aprovecho de que todo se va autoimportando, pero no lo perdáis de vista, ¿vale? El método se llama incrementar. Dentro del HTML del contador modificador me creo un botón o lo que queráis, cuya evento de clic lo que hace es lanzar el método incrementar, ¿vale? Incrementalo. Todo esto se está haciendo desde componentes diferentes, que esto es lo interesante. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos también a poner el selector de este contador modificador. El selector en este caso es app contador modificador. Esto lo podemos modificar, lo podemos poner a nuestro gustico, lo podemos poner como queramos. Si estamos un poquito, si no nos gusta. Abro app component HTML. Aquí simplemente pongo app contador modificador, ya tengo la infraestructura necesaria y voy a ver qué pasa. Vale, le doy aquí a incrementarlo y funciona exactamente de la misma manera. Son componentes diferentes, pero los dos modifican la misma store de Redux. Yo ahora con esto ya podría hacer 1000 cosas, por ejemplo, cambiando los parámetros, cambiando las especificaciones, cambiando qué datos voy a guardar dentro de mi store de Redux, sobre todo, ¿vale? Entonces es muy interesante en cuanto a que podemos guardar cualquier tipo de dato que tengamos dentro de nuestra store. Voy a cambiar simplemente una cosita más. Ya digo que intentaré hacer un tutorial un poco más avanzado de Redux, porque en este se me está quedando muy largo, en el que, por ejemplo, trabajemos sobre un formulario y vayamos guardando el estado. Pero simplemente para que veáis, dentro de la Store, he comentado que esto no es muy útil porque si tenemos más valores, tenemos que poner aquí todos los valores y tenemos que ir reasignando el objeto continuamente. Bueno, tenemos una librería que es TAssign, que a mí es la que más me gusta y voy a pasar a instalarla, npm install tassign. Si la veis por ahí seguramente traiga al menos -safe, cosa que ya no hace falta en versiones nuevas de Node.js. Bueno, una vez instalada la librería, si veis alguna cosa rara es que me ha dado problemas, simplemente npm install tassign. Me ha dado unos problemas un poco raros y extraños y he estado aquí un poquito sospechando todo el rato. La vamos a importar dentro de nuestra store. Import. Voy a poner el from tassign. From tassign. Y lo que me va a traer es el método tassign. Assign, ¿eh? ¿Cómo pronuncio? ¿Habéis visto? Bueno, pues vamos al lío. ¿Por qué me da error? Perdonad, claro, esto tiene que ir entre llaves para que no me traigo todo. Madre mía, chico, la que me está pasando. Bien, esto es muy sencillo. Lo único que le tenemos que decir al tassign, en vez de hacer el increment así, pasándole el objeto de nuevo entero, yo lo que le tengo que decir al tassign es qué objeto quiero modificar, en este caso el objeto state, y qué es lo que quiero modificar dentro de ese state, qué es lo que quiero yo pasarle o qué es lo que quiero yo modificar en este caso. Bueno, pues en el increment simplemente tengo que modificar el counter
y lo que tengo que modificar es el state.counter más 1. Y esto seguiría funcionando igual, ¿vale? Lo bueno de esto es que si tuviésemos más datos dentro de este counter, como por ejemplo el mensaje o por ejemplo más datos, un array, una clase, una serie de objetos o lo que sea, no tendría que modificarlos. Aquí simplemente le añado la propiedad que quiero cambiar, ¿vale? Mucho más sencillo. Ya digo, ampliaremos esta información con otro tutorial en el que hablemos un poquito más en profundidad de Redux. Partiremos quizá de este, o sea que ya os haré referencia a este en el anterior, y seguiremos viendo un poquito más qué cosas podemos hacer o con qué cosas podemos interactuar, sobre todo porque me interesa también ver el decorador select para ver cómo de manera síncrona podemos recuperar la información del store de Redux y ver cómo podemos hacer nuestras aplicaciones un poquito más profesionales y más bonitas. Así que nada, después de todo esto, de todas estas instalaciones y todo esto que hemos hecho para un simple contador, os insto a ver siguientes tutoriales en los que profundizaremos un poquito más en el tema de Redux para Angular. Seamos felices, y seguir programando. Nos vemos. Arrivederci.